Hola, hola, ¿qué tal bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a hablar sobre 3 consejos rápidos en cómo empezar a usar bicicleta en ciudad. Yo ya había hecho un video sobre 7 tips de algo muy parecido, es un video un poco más complejo, pero esta vez les voy a hablar sobre los meros inicios de usar una bicicleta en ciudad. Así es que sin más, yo soy Fer y denle play. El primer consejo que te doy es: usa casco. Claro, no tiene que ser a fuerza. Puedes usar de los otros, de los comunes. Yo lo uso porque se ve más chido y porque se me hace más cómodo. Esto porque primero es tu seguridad y tu salud. Una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es nuestra cabeza y también es de las más frágiles. Entonces te recomiendo que uses casco. Y de noche, bueno, usa tus luces para que te vean. Y unas luces un poco más caras, un poco más potentes, te pueden ayudar incluso a ver a ti en calles muy oscuras. Entonces, esto es lo primero de lo primero. El segundo consejo es: planea tu ruta con tiempo. Quiero decir que vayas pensando estos caminos que vas a tomar rumbo a tu destino y que tampoco vayas a corto de tiempo. De hecho, el único accidente que yo he tenido ha sido por eso, por querer llegar rápido a mi destino. Incluso dejé al auto sin parabrisas, pero bueno, no pasó más allá de un raspón. El chiste aquí es que no agarres tanta velocidad y no vayas muy rápido, lo cual te puede desconcentrar de cuidarte o de fijarte en algunas cosas. No estés pensando que es una carrera contra los autos. Si hay tráfico, tú vas a rebasar a los autos sin ningún problema. Si no hay tráfico y es una avenida rápida y principal, los autos te van a rebasar a ti con facilidad. Entonces no te estés preocupando por los autos en ese sentido. También puedes planear una ruta conforme a atajos o calles que usualmente no tomarías en auto o en moto, lo cual puede acortar el camino y también incrementar tu seguridad. Evita en lo posible carreteras y avenidas principales que son donde pasan los autos y camiones y motos como muy rápido. Solamente evítalos. Digo, no quiere decir que no los puedas tomar, pero sí evítalos, te digo, por atajos, por algunos callejones, por calles un poco más pequeñas donde la velocidad es más baja, y de esta manera puedas ir como más tranquilo en estas primeras veces estando en la ciudad, en tu bicicleta. Tercer consejo: ve por tu carril. Yo sé que no en todos lados hay carriles para bicicletas. En algunos casos está el famoso prioridad para bicicletas. Entonces, en la medida de lo posible, tómalos. En muchas ocasiones es mucho más seguro que cualquier otra calle o que ir a la mitad de la calle. En cualquier otro caso, incluso si vas a andar en carreteras o en avenidas, hazte a un costado. Digo, creo que está permitido usar todo un carril por parte de los ciclistas, pero a mí no me gusta hacerlo. Si puedes hacerte a un lado y dejar que los autos pasen y así dejar que el tráfico fluya, pues está mucho mejor. No te perjudica nada. Entonces, solo es: toma tu carril, hazte a un costado y también procura ir en tu sentido. No vayas en sentido contrario porque estorbas y sacas de onda a la gente. A veces cuando un auto va saliendo de una calle, está viendo hacia el sentido que corresponde a la calle. Y en muchas ocasiones no se van a esperar un ciclista que venga del otro lado. Ay, ya está empezando a llover. Vámonos de aquí. Estos fueron 3 consejos, lo demás ya es básico. Fíjate, cuídate, ten en cuenta los autos, los semáforos, todo. Yo creo que si vas a dudar en algo, mejor frena por cualquier cosa, no vaya a ser. Y pues no me queda más que decirte que aprender a andar en bici es como aprender a manejar. Yo creo que el porcentaje de gente que sabe manejar es mayor al que sabe usar la bici, entonces creo que es un buen ejemplo. Incluso es más fácil aprender en bicicleta que en carro, ya que el carro tiene clutch y 3 pedales y esas mamadas, y pues en bici solo hay 2 pedales y 2 llantas y no hay nada más de qué preocuparte en ese sentido. Con el tiempo vas a ir mejorando y vas a ir aprendiendo a usar la bici en la ciudad. Las primeras veces te va a costar más trabajo, pero créeme que con el pasar de los días le vas a agarrar la onda como a cualquier actividad. Yo ya me despido. La idea de este video fue gracias a un comentario que me dejaron en YouTube
Si tú tienes alguna idea, ya que me estoy quedando sin ideas, me la puedes dejar abajo en los comentarios. ¿Te gustaría que habláramos de algo sobre alguna bicicleta? Sobre algo relacionado. Eres libre de escribir lo que tú quieras. Si el video te gustó, apreciaría muchísimo que dieras like, que reaccionaras, que compartieras. Sé que pido un buen, pero me ayudarías demasiado a seguir produciendo este tipo de contenido, ya que estoy grabando esto en plena lluvia para ustedes y falta regresarme a la casa. Entonces alguna reacción no estaría nada mal. Abajo hay un espacio donde me puedes dejar comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Eres libre de escribir lo que quieras y yo intento contestar lo que pueda. Sin más, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos el próximo viernes con otro video. Bye. Ya empezó a chispear. El aire está horrible. Mejor me pongo mis lentes porque el aire me está entrando a los ojos horrible.